¿Es la primera vez que se topa usted con eh, con este virus de esta manera tan exponencial, tan escandalosa como ha aparecido esta cepa andina del antivirus? Sí, bueno, en realidad no es la primera vez que sucede un brote de este tipo. Hay que recordar que también en Argentina en el 2018-2019 se produjo un brote de la cepa Andes, precisamente la cepa que ha sido aislada en esta oportunidad, en donde fueron aislados aproximadamente 32 pacientes. Lamentablemente tuvo una mortalidad también alta del 40%. Y también hay que recordar que existen casos de antivirus en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se presentan de 20 a 40 casos al año. Desde el 1993 tenemos aproximadamente 890 casos reportados. Así que es una enfermedad que se presenta sobre todo en la zona de Nuevo México, donde tenemos el agente transmisor, que es el roedor, pero es un roedor específico, que es el ratón ciervo, que es un ratón silvestre. En Florida no tenemos esos casos, afortunadamente, se han reportado solamente 3 casos en lo que va en la última década, así que no es una enfermedad por la cual nos preocupemos demasiado. Pero sí, en la parte oeste del país tenemos algunos casos y bueno, este brote que se ha producido, sí tendría que decir, es la primera vez que se describe en un crucero. Así que creo que radica su importancia, sobre todo por la manera como se está transmitiendo en las personas afectadas. Claro. Bueno, el hecho que haya sucedido en un crucero también pone esto en otro escenario, ¿verdad? Porque ahí ya estamos hablando de días de convivencia, de un grupo ya establecido que no tiene a dónde ir, está todo el grupo metido ahí adentro. Sí, exacto. Y la posibilidad de que haya una transmisión porque existe un contacto probablemente cercano con algunas personas y también prolongado, que es la manera más eficaz por la que se transmite esta cepa. Hay que decir también que la transmisión no es tan rápida o tan efectiva como se produce con coronavirus. Se necesita un contacto muy cercano, se describe de repente en parejas que comparten una cama o que están varias horas juntos durante el día. Y sobre todo se produce el contagio cuando la persona está sintomática, sobre todo en el primero o segundo día de enfermedad, cuando la persona desarrolla fiebre. Es ahí donde se producen los contagios. Más allá de eso, es muy difícil que se transmita. No es como el coronavirus que se producen contagios masivos. Es por eso que en esta tripulación del crucero han habido 140 personas, pero afortunadamente a la fecha solo tenemos 8 personas afectadas. Por eso es que nos decía el periodista Cabrera desde España que de las personas que están guardando cuarentena estaban todos negativos, vamos a decir. Ahora, cuando hablamos de cuarentena, ahí decía Carlos que son 42 días. ¿Qué establece una cuarentena? ¿Es un número antojadizo? ¿Es una manera semántica de decir cuarentena, pero pueden ser 15 días o tienen que ser 40? ¿Pasan cosas dentro de 40 días que dan un elemento de elaborar un diagnóstico? Sí, eso tiene que ver con el periodo de incubación del virus. En este caso, el hantavirus tiene un periodo de incubación prolongado que va de 1 a 8 semanas. Es por eso que la OMS, conociendo este periodo de incubación largo, ha propuesto que la cuarentena sea de 42 días. Hay que observar a la persona desde el último día que se expuso a un posible caso hasta 42 días, porque durante esa temporada, durante ese periodo de tiempo, pudiera desarrollar síntomas. Si pasan los 42 días, esta persona asumimos que no se ha contagiado y que está libre de la enfermedad. Si vamos al origen, al caso uno, que vamos a asumir es este señor de los Países Bajos. Usted ya me dice que el persona a persona, el contagio, se da en una proximidad muy cercana. Estamos hablando de gente que comparte la cama, pareja, besos, una cosa muy relacionada tal vez más con una cercanía, una proximidad enorme. Ahora, pero el caso uno tiene que ver con haber tenido un contacto directo con el roedor o con algún elemento que mantuvo el virus del roedor y que llegó al cuerpo, digamos, de este señor. Sí, lo que sabemos, la manera como se contagia del roedor a la persona es a través de partículas en el aire que provienen de las heces, orina o saliva del roedor. Normalmente se produce, por ejemplo, cuando una persona está limpiando
una construcción muy antigua que está infestada de roedores silvestres. En ese momento, al momento de hacer la limpieza, se produce este polvo que puede ser inhalado por la persona y de esa manera se puede contagiar. Creemos que un mecanismo similar se ha producido en el primer caso, de repente en el sur de Argentina o en el sur de Chile, que ha estado, bueno, han habido expediciones por parte de esta pareja y de esa manera se contagió desafortunadamente con esta cepa Andes que hizo que una vez que abordara el crucero se pueda transmitir de persona a persona. El, en Estados Unidos usted dice que no hay casos, sin embargo hay 2 o 3 personas que estaban en ese crucero que están también pasando cuarentena aquí. Yo he viajado, de hecho llegué muy temprano, de hecho anoche a última hora de Nueva York, y veo que había mucha gente que ya empezaba de nuevo a usar los tapabocas, los nasobucos, los barbijos, como le decimos nosotros en Argentina. Eh, veo que a la vuelta del tiempo, aquello que empezamos a conocer como un elemento de prevención, este, digamos, bueno, curioso en aquel momento, que trascendió los centros médicos, que llegó a la gente, al gran público, el tema del tapaboca, vuelve a ser otra vez el método preventivo más probablemente efectivo. Sí, en realidad para el antivirus yo creo que es distinto. Nosotros utilizamos el tapaboca sobre todo para infecciones respiratorias como por ejemplo el coronavirus, que tiene una particularidad y esto lo hace más difícil de controlar y tal vez el contagio sea más masivo cuando existe una persona afectada. Hay que recordar que el coronavirus se puede contagiar cuando la persona está asintomática y puede contagiar por varios días una vez que se producen los síntomas. Es por eso que es muy difícil aislar a una persona eh, con coronavirus y evitar romper o romper esta cadena de contagio, porque la persona no sabe si en ese momento está contagiando o no, ya que no tiene síntomas. Es por eso que Ujú. es muy recomendable utilizar el tapaboca en el contexto de un brote de coronavirus, pero en el antivirus es distinto. Yo creo que es necesario utilizar el tapaboca siempre y cuando exista un contacto con una persona probablemente que esté sintomática y que probablemente tenga esta infección por este virus, pero en realidad tenemos la probabilidad, el riesgo de que esto se convierta en un brote mucho más grande es muy bajo. Esto dicho por la OMS, el riesgo para la población general es extremadamente bajo, justamente por la manera como se produce la transmisión. Muy bien.